siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tenga en memoria esta expresión: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pueden sentarse, mis hermanos, esta mañana y vamos a encomendarnos en las manos del Todopoderoso para que Él nos pueda hablar. Entonces, el propósito de Dios es hablar con el hombre. De ellos eran las hermanas, las mujeres, hablar mucho. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano. Siempre hemos dicho que si Dios quiere comunicarse con el hombre es porque Él tiene un mensaje a comunicar. Dios tiene algo que decir, algo importante, porque todo lo de Dios es importante. Y una de las características que pasamos por alto los seres humanos, que olvidamos y que la Biblia lo repite muchas veces, es el que el hombre escuche a Dios. Eso lo encontramos en todos los libros de la Biblia. Oye, Israel, oye, hijo mío, escucha los consejos. Ese es uno de los propósitos de Dios, que el hombre, cada vez que se acerque a Él, se acerque para escuchar. Así lo escribió otro profeta. Y dijo, cuando vengas a la casa del Señor, dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Podemos venir con buenos propósitos a la casa de Dios y está bien, eso no está mal. Tenemos la buena intención de congregarnos, de venir porque queremos cantarle al Señor, porque queremos ofrendar al Señor, queremos traer nuestros diezmos al Señor para los que diezman, queremos traerle nuestras primicias al Señor, y todo eso es excelente, pero por sobre todas esas cosas hay una exhortación al pueblo y dice, acércate más para oír. Y eso de más para oír no es una simple intención de que yo quiero oír, o al final escuché todo el discurso del pastor, sino que se aferra a la buena intención, al buen propósito del corazón del creyente, con el cual yo me acerco a Dios, quiero oír a Dios. Y lógicamente que eso deriva muchas cosas más, porque mi buena intención es que yo vengo a la casa del Señor porque yo quiero que Dios hable a mi vida.
Quiero oír a Dios hablar. ¿Por qué se necesita un buen estado del corazón? Porque también necesito creer en mi pastor o en la oportunidad en el predicador de la palabra. Porque es el instrumento o la persona por la cual Dios me puede hablar ese día. En este caso, este día. Entonces no puedo solamente decir, háblame Señor, pero de repente no he preparado mi corazón para estar en armonía con el mensajero de Dios. Que indiscutiblemente puede ser el pastor, puede ser el líder, puede ser a quien sea que se le haya delegado la predicación en ese día. Se necesita verlo como el hombre o el instrumento por el cual Dios va a hablar. Sea este un hombre, sea un burro, una mula, lo que sea. Pero es el instrumento por el cual Dios puede hablar. ¿Por qué necesito preparar mi corazón? Porque ese instrumento es humano. Tiene errores, tiene defectos. Que si yo no preparo mi corazón, sus errores, sus defectos podrían ser la contraparte a mi predisposición a escuchar o a no escuchar. Y entonces hoy tenemos muchos cristianos donde se posicionan en la expresión, a mí Dios habla directamente conmigo o trata conmigo. Y eso no es verdad. Porque nos ha dejado el moldear nuestras vidas los unos a los otros. Y ha preparado hombres y mujeres líderes, instrumentos en sus manos para poder comunicarnos el mensaje. Como también no puede ser un líder una persona, pero puede ser un mensajero de Dios. Puede ser una sencilla persona de la congregación, pero que mantiene una buena relación con Dios y te envió un mensaje del Señor. Pero necesitamos verlo desde ese punto de vista. Entonces el plan de Dios siempre es hablar a nuestras vidas. Y el pueblo debe proponerse en su corazón escuchar a Dios hablar. Algo Dios tendrá que decirnos. Entonces hoy estamos en nuestro rema de este año que se llama caminar o caminando con Dios. Para poder caminar con Dios, vamos a estar argumentando todo este año y los predicadores están enfocados en eso también, el ministerio está enfocado en eso, pero para poder caminar con Dios se necesita tener el carácter de Dios. El carácter de Dios está basado en algunas facetas de Dios, lo hemos estado viendo estos días de semana. Por ejemplo, la faceta del carácter de la santidad de Dios. Lo hemos estado viendo. No podemos compararnos a Dios en su divinidad, en su soberanía, pero hay partes del carácter de Dios que han sido manifestados con el fin de que la parte humana o el hombre absorba o pueda asimilarlo. Hablábamos de la santidad que el Señor dijo, dile a mi pueblo que tienen que ser santos porque yo, el Dios de ellos, soy santo. Entonces el pueblo está llamado a preparar su vida en santidad para poder asimilar ese carácter en Dios. Luego tenemos otras facetas del carácter de Dios, pero necesitamos entender que para caminar con Dios se necesita el carácter de Dios, porque en esta historia que hemos leído hay una comisión auténtica y soberana de Dios que se la ha encargado a Josué. Pero esta comisión que Dios le ha encargado a Josué, en esta comisión está el carácter, o esta comisión muestra el carácter de Dios, porque es una tremenda comisión. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos por la cual los discípulos absorben todo lo que los que iban a creer a través del mensaje de ellos, teníamos que pasar por esto? En aquella oportunidad les dice, no se vayan o no se muevan de Jerusalén. Permanezcan ahí hasta que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo de la cual yo les he hablado.
y entonces van a ser revestidos de mi poder y van a recibir poder y van a poder ser testigos como mis hijos, como comisionados del reino, van a poder ser testigos porque van a ser revestidos de poder. ¿Por qué Jesús comisiona o menciona esto a sus discípulos? Porque la tarea que los cristianos tenemos no es una tarea humana, es una tarea sobrenatural. Todo lo que Dios demanda se necesita un esfuerzo, un sacrificio, una determinación, que es la disponibilidad de la parte humana. Pero ¿por qué se necesita todo eso? Porque la tarea o la comisión que Dios nos da demanda de esas características de la persona para poder hacerlo. Porque están fuera de lo normal, de lo común, de lo humano del hombre. Las tareas de Dios llevan en sí parte humana, pero llevan un desafío fuera de lo humano, de lo normal de los seres humanos. Y por eso es que hay un intervento de Dios en la vida de aquellos que aceptan la comisión para poder hacer lo que Dios demanda. Por eso es que pueden pasar los años y muchos cristianos llamados o comisionados permanecen sentados sin entender y sin moverse y sin actuar, porque lo que han recibido de Dios no logran entenderlo o no logran moverse porque no entienden que lleva un desafío sobrenatural de Dios. Por eso es que Dios revistió a su iglesia de poder. Recibiréis poder, porque todo lo que Dios demande necesita esfuerzo. Especialmente en los momentos más difíciles. Por ejemplo, este versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Pero ahora le dice: levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate. Esta expresión me alertó y me relacionó mucho con la vida actual que lleva la iglesia. Porque estamos pasando una situación difícil humanamente, una pandemia, epidemia le llaman ya, porque está afectando a toda la humanidad. Pero son cosas establecidas y escritas del curso del mundo. Yo vengo hablando de esto para meterle en la cabeza a la iglesia que la iglesia no debe pararse porque el mundo está atribulado, porque el mundo está agitado. La iglesia sigue su curso. La iglesia sigue su comitiva, su comisión. La iglesia sigue trabajando, no se para por nada. Porque el mundo está viviendo su situación en la cual nosotros también somos parte del mundo. Pero en los momentos más delicados de la humanidad es cuando Dios siempre se ha glorificado. Y es cuando Dios más exige de su iglesia. Porque si hay un buen tiempo para pescar, hablando de rescatar almas para el reino de Dios, siempre son los peores tiempos de la humanidad. Que haya guerra, que haya epidemia, que haya diluvio, que haya maremoto, que haya tsunamis, todo lo que pueda haber, es el mejor tiempo para plantar la palabra de Dios en el corazón de las personas. Porque llega la aflicción, la preocupación, la angustia, la desesperación, la depresión, y la gente está desesperada porque humanamente no encuentra una respuesta o no tiene una ayuda. Entonces, en esos momentos, en esos peores momentos, Dios viene y le habla a su iglesia para que pueda hacer la comisión en los peores momentos. Creo que nosotros estamos viviendo uno de los peores momentos. Y hay gente en casa solo por estar en casa. Hay gente que no se congrega solo porque no quiere congregarse. Hay gente que no se involucra en la obra del Señor solo porque no quiere involucrarse. Y podemos poner de excusa lo que se está viviendo, pero
es el mejor momento para que la iglesia siga caminando. Nosotros como pastores tenemos experiencia porque todo lo que Dios nos ha dado hasta este momento nos los ha demandado en los peores momentos. Hoy se está iniciando una nueva célula en el refugio y son los peores momentos para la iglesia y para el mundo entero. Pero Dios está demandando a hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Entonces, cuando le llega esta exhortación a Josué, no es el mejor momento de su vida y todos nosotros lo sabemos. ¿Por qué no es el mejor momento de su vida? Porque recién su mentor, su guía, su pastor había muerto, que es Moisés. Y los seres humanos, cuando perdemos a alguien, tenemos la tendencia a desboronarnos, a paralizarnos, a sentarnos. Todo se bloquea. Cada vez que nos pasa algo, todo se bloquea. Y lo que más sufre es la obra del Señor. Como que si Dios tiene culpa por lo que estoy pasando. Y es cuando más nosotros nos tenemos que levantar. Entonces no era su mejor momento por eso le dije, esa exhortación a la cual Dios con voz de mando le dice, levántate. Porque no es tiempo de estar sentado. Porque no es tiempo de estar paralizado. Porque entiendo tu situación. Yo sé que estás con dolor, yo sé que estás desanimado, pero es tiempo de que te levantes. La iglesia, mis hermanos, es el tiempo de levantarse. Que nos pongan una mascarina, que nos pongan 2 mascarinas o cubrebocas, como le llaman. Nosotros necesitamos seguir haciendo la obra de Dios. Y si nos contagiamos, pasamos la cuarentena, pero al no más que pase la cuarentena, de nuevo vamos a hacerle la guerra al diablo. ¿Por qué? Porque somos llamados a trabajar en estos peores tiempos de la humanidad. Y es lo que Dios está exhortando a Josué. Y esta expresión de levantarse es lo que más me llamaba la atención y percibía de parte de Dios el poderlo traer y el poderlo comunicar a ustedes, que es lo que Dios está exigiendo de nosotros hoy. Es necesario levantarnos. Esta expresión del hebreo de levantarse tiene que ver con completo, con cabal. Tiene que ver con admitir o aceptar o tomar el sentido de confrontar. O sea, cuando Dios le dice a Josué, levántate, no le está diciendo yo no entiendo tu dolor, yo no entiendo tu situación, ni tampoco le está diciendo tú no la sabes lo que estás pasando, sino que esta expresión lo que denota es ser consciente de lo que yo estoy pasando, pero necesito hacer algo. Necesito dejar mi estado de ánimo a un lado porque tiene que ver con confrontar. Despiértate. Hay quienes se pegan 2 cachetadas, una a cada lado, para despertarse, volver en sí. Porque soy consciente de lo que estoy pasando, pero también debo ser consciente de lo que Dios me está demandando. Entonces, un líder, y en este caso Josué, no puede sentirse desanimado, no puede paralizarse. Ha visto que todos los hermanos de la iglesia pueden tomarse sus vacaciones un tiempo, el pastor no. Debe estar de pie siempre. Y esto no va solamente con los pastores, va con la responsabilidad de cada cristiano. Una persona que tiene una responsabilidad con el reino de Dios no puede estar frustrado, no puede estar paralizado. ¿Por qué no puede estar paralizado? ¿Por qué no podía estar triste Josué o podía estar cabizbajo, como se dice? Porque tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad de Josué es que una nación dependía de él. La responsabilidad de nosotros es que un pueblo depende de nosotros. La responsabilidad de un líder es que personas que trabajan con él dependen de él para hacer la obra de Dios. Todos esperan la voz, todos esperan que se levante, que camine.
Entonces cuando Dios ve esta situación, siempre va a accionar, siempre va a hablar Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos entender eso. La Biblia dice, cada uno según el don que haya recibido, ministreselo a los demás. Yo soy responsable de la necesidad de la otra persona. A cada uno de nosotros Dios nos ha dotado de algún don o de alguna responsabilidad. Por eso es que cuando hablamos de la responsabilidad y del privilegio que se le da a cada persona en la iglesia, esa persona debe tomarlo como un privilegio de parte de Dios y tiene una gran responsabilidad. Porque no es solamente que tiene un servicio en la iglesia, hay personas que dependen de su servicio. Como el chofer, ¿no? El chofer dice, hoy se me olvidó ir a la iglesia. Lógicamente que alguien más va a ir, pero en lo que se dieron cuenta que no venía, hay gente que se ha estado muriendo del frío allá en la parada de bus, esperando. ¿Por qué? Porque dependían del servicio de esa persona. Entonces, cuando la Biblia dice cada uno según el don que haya recibido, ministre a los demás, eso nos debe de meter en guardia, que no importa lo que yo esté viviendo, yo necesito levantarme porque tengo una responsabilidad con alguien más. Alguien más depende de mí. Ustedes ven los hermanos acá, hermanas, hoy solo hermanas, tengo hermano también. Todos nosotros dependemos del servicio de ellos. No, pastor, yo puedo cantar solo, sí, eso es verdad, pero en la homilía de un culto, ellos tienen un papel fundamental, porque vienen guiados por el Señor para guiarnos a cantar y adorar al Señor, y todos juntos, hacer melodía, los buenos sonidos de los instrumentos, las voces, los cánticos, todos juntos logramos adorar al Señor en cuerpo, al Señor, ¿no? Entonces, cuando está completo el ministerio de alabanza, desde que entramos por la puerta, sabemos que hay un ambiente diferente. Pero cuando vemos una sola golondrina parada acá, yo hasta me pongo a gritar con más fuerza desde allá atrás para animarlo. Cuando yo dependo de ellos, porque el que está allá depende de ellos. Entonces ellos tienen una gran responsabilidad para poder ministrar al pueblo. Los predicadores igual, la autopreparación, el depender de Dios para dar el mensaje. ¿Por qué? Porque el pueblo depende de nosotros los predicadores. Somos portadores de este mensaje y somos llamados a ministrar. Entonces un líder no puede estar frustrado, no puede estar desanimado. Pastor, ¿no le toca el desánimo a un líder? Claro que sí. Pero no puedes quedarte ahí frustrado. Y lo peor que somos observados por los demás. No, dice, si el pastor se está durmiendo en el culto, a mí nunca me va a haber dormido en el culto. Y yo sé que me están viendo a ver si me estoy durmiendo. Porque el líder es un mentor, es un formador, es un ejemplo. Comunica emoción, comunica mensaje, comunica ánimo. Entonces todos somos llamados a eso. Dios tiene que exhortar a Josué y le dice, levántate. Tú sabes tu condición, tienes que ser realista, sabes lo que estás pasando, pero debes saber quién eres también. Todos nosotros necesitamos saber quiénes somos en Dios. No puedo quedarme en casa frustrado. No puedo estar huyendo. No puedo estar triste. Pase lo que pase. Necesitamos aceptar la exhortación del Señor. Por eso es importante. La única manera, lo único que tenía que hacer Josué era eso, ¿verdad? Aceptar su condición para que con el apoyo de Dios su situación pudiera cambiar. Eso es lo que nos fortalece a los que nos tiramos a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el desánimo puede tocarnos, pero cuando nos involucramos en hacer la obra de Dios, nos sentimos animados. ¿Por qué? Porque hay una característica de Dios.
porque esta decisión no es que pasa sola. El Señor promete una presencia a Josué. Y si yo no te voy a dejar solo, yo voy a estar siempre contigo. Pero hay gente que depende, ¿verdad? Dependía de Josué y Josué necesitaba obedecer la voz de Dios. Nosotros, a pesar de lo que estemos pasando, necesitamos obedecer la voz de Dios. Levántate y esfuérzate. Eso es lo que dice Dios. Lo dice acompañado de una convicción. O sea, Dios cree en nosotros. Porque Él no es que va a decir, levántate. A lo mejor te la haces, ¿no? Quizás, quién sabe. No, Dios está convencido. Por eso es que cuando llega y habla enérgicamente y con voz de mando le dice, levántate, porque tú pasarás a este pueblo y entregarás la tierra por heredad. No es que le dice, a lo mejor puede, le dice, tú lo harás. Qué Dios más maravilloso, hermanos. Porque habla con una convicción según el propósito de vida que Él tiene con nosotros. Él sabe que podemos. Y lo único que también Él sabe es que debemos levantarnos. Levantarse tiene que ver, hermanos, es una expresión fuerte según lo que se deriva del hebreo, porque levantarse tiene que ver con erguirse, caminar erguido. Yo le he contado muchas veces que cuando yo llegué al ejército era flaquito y no tenía pecho, porque era así medio curvado. Entonces no me gustaba ponerme camisas más largas porque me veía como un muerto colgado. Y a puros ejercicios, y a puras flexiones, y a puras pechadas, y a pura instrucción te enseñan a sacar el pecho y a meter la barbilla. O sea, el militar debe caminar erguido. O sea, usted no va a ver un soldado que va por ahí así. Ay, pasas a la par de un jefe, se te va de una vez con patada. ¡Pah! ¡Saque el pecho, soldado! Uno se acostumbra a andar con el carapacho de afuera. Entonces siempre anda erguido. O sea, no muestra temor, no muestra miedo, no muestra dolor, no muestra ninguna cosa. Siempre parece que está bien, parece. Y esta expresión de levantarse tiene que ver con esto, de estar erguido siempre. Es tomar una posición vertical. O sea, lo contrario a estar sentado o estar arrodillado. Levántate. Una persona que está, mi hermano, emocionalmente dañado, está postrado, está sin fuerza, sin ánimo. Dios tiene que venir a Josué y decirle, dai, métete en pie, métete erguido, como un soldado. ¿Ha visto cuando el pastor comienza a pasar por el medio y dice, ay hermano, ¿cómo está usted mal? Yo estoy peor que usted, hermano. Las iglesias que desaparecen son las iglesias que los líderes no muestran este carácter de Dios. Por eso le dije que para caminar con Dios se necesita mostrar el carácter de Dios. Porque todo lo que Dios nos va a comisionar muestra el carácter de Dios. Porque lo que Dios demanda de nosotros, mis hermanos, esas comisiones que nos da son sobrenaturales. Se necesita de hombres y mujeres que se levanten como Josué. Que dejen de estar ahí pues de aguados. Ahora, no es una fuerza humana solamente de hombres, sino que hay un respaldo divino de Dios. Pero la expresión es esa. Y la Biblia, o cuando Dios habla, le decía la vez pasada, no ruega y no suplica, ordena. Ordena. En una de las universidades de Estados Unidos se encuentra una de las más famosas, se encuentra la estatua de Moisés. Y los estudiantes, los que han estudiado ahí, ellos han descrito la fisionomía de Moisés. Porque Moisés no es el manso, no es la fisionomía del viejito manso, aguado ahí.
sino que esa estatua que tienen ahí tiene la fisionomía de un legislador, un Simón Bolívar. O sea, hombres que dictaron reglas y leyes que necesitan tener un carácter fuerte, porque el carácter del pueblo de Israel era violento y agresivo. Y tenían, mis hermanos, el peor defecto de Israel es que eran duros de servicio, o sea, duros de cabeza. Para una persona duro de cabeza, necesita otro duro de cabeza. Entonces, para que Dios pudiera usar a Moisés y dictara las reglas a ese pueblo, necesitaba Moisés un carácter firme, valiente. O sea, un hombre que todo el mundo lo respetaba. Con los demás hacían lo que querían, pero aparecía Josué, aparecía Moisés. Se fue un tiempo al monte, ¿y quién se quedó abajo? Y el sacerdote Aarón. Hasta el sacerdote convencieron. Fundieron el oro y todo lo que tenían y le haznos un becerro, se los hizo. Pero baja Moisés, hermano, y les quiebra las tablas en la cabeza. Lo manso de Moisés era que aceptaba los tratos de Dios, pero él era un legislador. Era un hombre que decía, esto es blanco, es blanco. Y era la única manera. Por eso se necesita tener, si vamos a caminar con Dios y queremos hacer las tareas que Dios nos va a encomendar, necesitamos asimilar el carácter de Dios, porque lo que Dios nos ponga como comisión también muestra el carácter de Dios. Se necesita la presencia de Dios para poder tener el éxito en eso. Y hay que levantarse, hay que ponerse en movimiento. En el contexto militar, siempre derivándose del hebreo, tiene que ver con entablar un combate. Cuando Dios le dice a Josué, levántate, le está diciendo, métete los guantes, vamos al ring. Hay que pelear. Yo fui seguidor de Mike Tyson. Allá en mi cantón decían Mike Tizón. Como así se escribe, ¿no? Mike Tizón. Y íbamos a la casa de la vecina para ver la pelea los días sábados de Mike Tyson. Y sentándonos íbamos cuando ya había vencido. O sea, nos gustaba que ganara, pero por favor que nos divirtiera un rato, ¿no? Pero el tipo llegaba, pum, y noqueaba a todo el mundo. Y hoy usted puede ver todo eso por YouTube, de todas las peleas que él tuvo. Es un tipo agresivo, fuerte, peleaba chiquitito, pero pegaba fuerte el tipo, hermano. Y era difícil que lo tiraran al piso. Entonces se necesita un carácter en la iglesia del Señor, no agresivo hacia las personas, sino agresivo con todo lo que se oponga a la obra de Dios. Todo lo que quiera dañarme, desanimarme, desmotivarme, todo lo que quiera bloquear el avanzar del reino de Dios, nos debe incomodar a nosotros. Nos debe incomodar. En algunas oportunidades Pablo hasta se hizo de enemigo de hermanos y decía, no se junten con ellos, porque todo lo que quería dañar el reino de Dios le incomodaba a Pablo. Dice, aíslalos, déjalos, bótalos, no te metas con ellos. Porque nosotros tenemos que estar atentos a las cosas que nos pueden dañar, que nos pueden desmotivar, porque somos responsables de hacer algo para Dios y hay personas que dependen de eso que nosotros tenemos que hacer. Levántate o entra en combate, es lo que Dios le está diciendo a Josué, ¿verdad? Necesitamos levantarnos de cualquier desánimo, mis hermanos, y hacerle frente a todas las circunstancias. Pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo. Dios sabía lo que estaba viviendo Josué.
O sea, Dios no ignora que Josué tenía razones para estar desanimado. Había muerto su patriarca, había muerto Moisés. Dios le dice, yo soy consciente, pero tú necesitas ser consciente de ello también. Aparte de que estás desmotivado por ello, tú tienes un llamado. Porque acá no encontramos el llamamiento de Josué en Josué capítulo 1, versículo 1. Ese es el peor defecto y que circula en nuestras vidas, que tenemos la tendencia a ser seguidores del Señor, pero somos seguidores olvidadizos. Para caminar con Dios se necesita, mis hermanos, estar cuerdos, cabales en Dios. Que nada del mundo, a pesar de que nos pueda afectar humanamente, no pueda dañar mi llamado, mi responsabilidad de todo lo que Dios me ha dicho. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. No es que le está diciendo levántate porque tú eres superhombre. No, Dios le está diciendo nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es una de las promesas, parte del carácter de lo que Dios comisiona. Yo voy a estar presente contigo. No nos llama a hacer trabajos solos, hermanos, o que nos abandonan. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Pero Dios promete estar. Dios está con nosotros hoy mismo. Dios está pasando esta pandemia con nosotros. Dios está con mis hermanos que están contagiados allá en sus hogares, que sus niños están contagiados o están en cuarentena. Dios está ahí, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Todo aquel que camina con Dios, Dios da esta promesa de su presencia siempre. Ahora, si Dios promete estar con nosotros, hay razones de escuchar a Dios y de ponernos erguidos, de levantarnos. Vamos a emprender esta marcha, Señor. Todo lo que Dios demanda, mis hermanos, es monumental, es un espectáculo, es fuerte, es desafiante, humanamente imposible. Todo lo que Dios nos demanda es imposible, porque tiene que ver con la característica de su reino. Su reino es una conquista de la sobrenaturaleza suya. Conquistar una sola alma no tiene nada que ver con tu teología ni con tus argumentos, tiene que ver con una operación del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Una sola alma la conquista él. Hay predicadores que dicen, hoy me conquisté una almita. Dice, ¿quién te dio ese engaño? Le predicaste a alguien y lógicamente Dios te usó como instrumento, sí. Pero hasta ahí somos instrumentos nada más. Porque convencer a un individuo, hermano, si no nos convencemos ni acá adentro, cada quien sigue con sus ideas. ¿Por qué? Porque somos duros. Y se necesita un intervento de Dios. Si hoy nos encontramos en una iglesia, ha sido por pura misericordia de Dios y por puro obrar de Dios. La gloria no se la puede llevar ningún hombre. Hay gente que marcó nuestra vida, como por ejemplo el pastor que le digo yo que de pequeñito, desde que yo me recuerdo, pasaba ahí el hermano Gustavo y nos visitaba, íbamos a la iglesia y hacían cultos allá también en el campo, en nuestra casa, y todo eso nos marcó y qué buen ejemplo, pero él no pudo hacer nada hasta que Dios decidió. Entonces esas misiones, hermanos, aunque humanamente son imposibles, pero Dios promete estar con nosotros. Y si Dios promete estar con nosotros, todo es posible. Amén. Entonces, no hay tantas ventajas, pero lo único que necesitamos hacer es levantarnos, como Josué lo hace, y podemos enfocarnos en dos principios que nos enseñan las mismas características de Josué. Una es confiar plenamente en la promesa que el poder de Dios estará con nosotros en todo tiempo. O sea, si Dios dice, yo quiero que te levantes porque yo no te voy a dejar ahí tirado.
Esas son garantías. Y en las fuerzas de combate se experimentan la lealtad. No todas las batallas, sino todos los ejércitos, sino todos los grupos militares, sino todos los soldados muestran lealtad. Porque yo vi correrse batallones enteros. Un batallón puede componerse de 800 hombres, de 1500 hombres, de 3000 hombres. Y hubieron batallones que se corrieron completamente todos, dejando sus heridos tirados. Porque se necesita el carácter de guerrero. Y nosotros estábamos recién, no nuevos, pero recién en el área de las fuerzas especiales, y al jefe de nosotros en combate, de entrada, como a los 5 minutos, una ráfaga en el estómago, hermanos, le cayó a este señor. Creo que tenía como 7 disparos en el estómago. Peleando. Los combates en mi país eran fuertes, era bom, 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 peleando todos por el piso. Y el hombre, nosotros lo hemos visto que ha caído delante de nosotros. Y nosotros veníamos ya retrocediendo, y al ver que cae, no retrocedemos más y seguimos peleando, y comenzamos a ponernos de acuerdo para rescatarlo, para sacarlo de ahí. Un fuego arrasado, hermano. Usted no tiene idea lo que era pelear en fusilería en el tiempo de la guerra. Las balas pasando a una altura, balas de todo, pero nosotros decidimos sacarlo. Y el moribundo nos gritaba y nos decía: hijos, váyanse, vayan, nos gritaba: váyanse, que yo me voy a morir acá. Y nosotros decidimos no dejarlo. Nos hemos arrastrado peleando como a 10 metros de distancia, y lo hemos arrastrado y lo hemos sacado y lo llevamos a la base. Automáticamente al hospital, intervento quirúrgico, no se murió, le construyeron todo plástico adentro. Y ahí andaba el viejito bien parado, el Chele López. Donde quiera que nos miraba: buenos días, hijos, porque era muy educado ese señor. Buenos días, hijos. Agradecidos, hermano, agradecidos, pero no lo dejamos, dispuestos a morir. En lo que Dios comisiona se necesita el carácter de Dios. Por eso es que Dios dijo: y recibiréis poder para que tengas mi carácter. Porque el hombre sin el poder de Dios no es nada. Comienza a temblar. Ya vamos a ver por qué le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque el hombre sin Dios tiembla. No tiene de dónde aferrarse, pero Dios le dice: no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Cuando Dios da la voz de mando: levántate, pónete erguido, tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Le está diciendo al hombre: esto no vas a pelear tú solo. Por eso le dice a la iglesia: vas a ser mi testigo. Porque el hombre puede estar temblando, pero sabe que Dios está con él. Entonces Josué se aferra plenamente a lo que Dios había dicho y había prometido. Que se nos olvida fácil, ¿no? Si Dios ha dicho que no me va a dejar, no me va a dejar. Si Dios ha dicho que no me va a desamparar, no me va a desamparar. Y acá en la iglesia han pasado cientos y se han ido, mis hermanos, y Dios no nos ha desamparado. Pero hay que aferrarse a la promesa, a lo que Dios dijo. Y hay que mantenerse siempre firme. La segunda parte es obedecer íntegramente a los requerimientos de Dios. Porque acá hay parte del hombre y parte de Dios. Una es que tengo que aceptar lo que Dios dijo, ¿no? Confiar plenamente. Dios dijo que va a estar conmigo siempre, siempre. No me va a dejar, no me va a desamparar. Me va a dar el COVID, pastor, te va a dar el COVID, pero vas a salir de ahí. Me volvió a dar, pastor, te va a dar otra vez, pero vas a salir de ahí. A la fin el COVID ya nos eligió a algunos de nosotros siempre. Pero Dios dijo: yo estaré contigo.
no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Entonces hay que aferrarse a esa promesa. Y la segunda es confiar. Obedecer íntegramente. Este es otro mensaje de cómo ser íntegramente cristiano en plena comunión para con Dios. Porque nosotros cumplimos algunas cosas y descumplimos otras, que son importantísimas para Dios, que son de respeto, son de honra para Dios. Bueno, son sagradas. Hay cosas que son sagradas para Dios por haber sido consagradas a Dios. Pero nosotros a veces no vivimos íntegramente. Quiero que le mencione una de ellas: el diezmo. Hay cristianos en las iglesias diciendo que son buenos cristianos y no diezman. ¿Sabes que todo Levítico dice que el diezmo es parte de las cosas consagradas a Dios y que son sagradas para Dios? Y cuando dice que son sagradas para Él, yo no tengo por qué no darle lo que es de Él. Es parte de lo sagrado, de lo que se ofrece a Dios. Es suyo. Por eso es que Dios viene después en Malaquías y dice: ustedes me roban. Entonces, en este tema de íntegramente es donde nosotros fallamos caracterialmente con Dios. Porque no somos tan íntegros casi en todas las cosas que nosotros emprendemos, ni como carácter cristiano. Nos desintegramos fácilmente. Hay una fuerza de maldad, lógicamente, que la Biblia lo describe por la concupiscencia en el corazón de la persona, que la concupiscencia más que todo encuentra cabida en la parte carnal del ser humano. Y por eso que Pablo exhorta, dice: sean espirituales, sean espirituales, sean espirituales, sean espirituales, porque el día que dejes de ser espiritual te vuelves carnal, y si te vuelves carnal, los deseos carnales van a estar a la puerta. Y entonces te vas a volver carnal. Y si el hombre tiene los deseos carnales a la puerta, se desintegra fácilmente. El hombre se desintegra viendo a otra mujer fácilmente. Se desintegra. Si la persona le gusta agarrar lo ajeno, se desintegra en hacerlo. Si le gusta el chisme, basta que escuchó a alguien y se desintegra por comunicar lo que escuchó sin que le conste que sea verdad. Nos desintegramos fácilmente, y ese no es el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es que el individuo permanezca íntegro. Íntegro. La integridad tiene que ver con esa conducta, y esa conducta viene formado por hábitos, conducta devota, principios devotos. Como aquel ejemplo de esta señora que le puse hace años, que por ahí su esposo comenzó a irse con otra jovencita y la dejó, servidores en la iglesia, pero ella no se faltó ningún culto de la iglesia. Ella siguió con sus hábitos cristianos. Por allá andaba el Señor con otra, para acá y para allá. Ella siguió congregándose. La otra cosa es que no le dijo a nadie, solo a Dios. Con el pasar del tiempo apareció de nuevo con su esposo, sirviéndole al Señor de nuevo. Solo el pastor se dio cuenta. Ay, hermano, si antes de que sean las cosas la esposa va y le cuenta a medio mundo: y que este desgraciado, y que acá, que allá, y nos desintegramos fácilmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que dañas el tapeto de tu bendición, porque no hay peor desgracia que aquel que hace un escándalo y después está junto. Por eso es que el buen cristiano se mantiene íntegro.
y lo sabe solo quien lo tiene que saber. Y el que no lo debe saber, no le interesa saber. Pero la integridad hace que tú mantengas tu perfil devoto a Dios. A pesar de lo que te pueda estar pasando, tú tienes tus responsabilidades espirituales con Dios. Nos desintegramos por un empleo, por horas de trabajo, por cualquier cosa dejamos lo de Dios. Y acá es donde Josué dice, obedecer íntegramente los requerimientos de Dios, ¿verdad? Entonces, en todas las comisiones que Dios nos da, y en esta de Josué, que es auténtica, es soberana, y lo que Dios encarga es, mis hermanos, verdaderamente casi imposible, porque el carácter de esta comisión muestra el carácter de Dios. Pero Dios no llama a nadie así por la casualidad, ¿eh? ¿Y saben qué? Necesitamos pasar este pueblo allá. Voy allá. Por eso le dije que Josué, capítulo 1, versículo 1, no está llamando a Josué. Y eso es lo que hace que Dios aplique la expresión, levántate. En pocas palabras, lo está casi regañando. ¿Por qué? Porque en Números capítulo 27, versículo 15, encontramos un antecedente. O sea, le dije al inicio, cada uno ministre según el don que haya recibido, ministrelo a los demás. O sea, si hay algo que Dios siempre nos va a hacer ver, es que Dios no es un Dios de casualidades. Dios no cubre necesidades. Dios, en su sabiduría infinita, selecciona y prepara con anticipación. Somos nosotros los seres humanos que pensamos de que cuando Dios selecciona es porque ya quiere. Y Dios lo que está haciendo es preparando. Entonces, ¿qué encontramos en número 27, 15 hasta el 23? Y entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, resulta que Moisés había tenido un diálogo con Dios, y el diálogo, porque Moisés es manso, porque el diálogo que Dios había tenido con Moisés es que lo había llevado al monte alto y le había dicho, ¿sabes? ¿Ves el río que está ahí? Dice, sí, el Jordán. Le dice, pues de ese río para adelante está Canaán. Y esas son las tierras que va a heredar mi pueblo. La tierra que fluye leche y miel. Le dice, pero he decidido una cosa. Tú no entras. Y entonces Moisés dice, ok. Vea qué carácter de líder, hermano. Cuando la persona tiene el carácter de Dios y el carácter de líder, no se pone a llorar ni a renegar. ¿Y por qué yo he traído a este pueblo? Tú me llamaste. Hoy yo quisiera irme a morir en paz allá a mi tierra. Que Moisés no dice, la preocupación de Moisés es el pueblo. O sea, está bien que no me dejes entrar. Tú vas a morir acá, de este lado del río, le dice Dios a Moisés, le dice, está bien, no hay problema, pero ¿y el pueblo? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. La preocupación de Moisés era la iglesia. En todos nuestros problemas, hermanos, la iglesia es lo último en lo que pensamos. ¿Y mi familia? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi casa? ¿Y la vaca? ¿Quién la va a sacar? Ay, hoy tienen otro afán. ¿Y el cane? Porque hoy la gente está preocupada porque con el COVID no podían sacar el cane, el perro a la calle. Ay, el cane. Yo le digo, pastor, ¿y el cane? Yo le digo, que se muera. Si se mueren los humanos, no se va a morir un animal. Pero la gente tiene toda su preocupación y piense por lo que usted quiera, pero un carácter de líder que maneja el carácter de Dios, su preocupación es lo de Dios. Porque si yo me preocupo por lo de Dios
Dios se va a preocupar por lo mío. Esto es lo que la gente no entiende. Y esto Dios se lo mostró con hechos al pueblo de Israel. Cuando ellos dijeron a la tierra prometida, no entramos porque allá hay gigantes. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Los van a matar? Mejor nos quedamos acá para cuidar a nuestros hijos. Dios les dijo, ¿saben qué? Los mato a todos ustedes para demostrarles que yo voy a cuidar a sus hijos y a ellos los voy a meter allá. Y así pasó. Murieron los viejos y las nuevas generaciones para decir el mensaje de Dios. ¿Saben qué? Yo cuido mejor que tus hijos. Porque tú te moriste y después ¿qué pasó? Porque este es el problema de los seres humanos. Nos preocupamos por los hijos, por los nietos y cuando nos morimos. Entonces la idea de Dios y de un líder, de un hombre y una mujer que va moldeando el carácter de Dios en su vida, es que lo primero que le preocupa es lo de Dios. Entonces Moisés dice, prepare un varón sobre la congregación. 17, que salga delante de ellos y que no es cualquier chincho telepate. Si como no hay otro, agarremos al hermano aquel que trae la mejor corbata o el mejor traje. No. Por eso es que Dios de los espíritus, en la soberanía infinita y sabia de Dios, sabe seleccionar a alguien que tenga este carácter de estar delante de ellos, que los saque y que los introduzca. Se dice que si un pastor no le siguen las ovejas, no es pastor. Porque puede tener todos los caracteres, pero si la gente te sigue, tienes un carácter de líder. Porque la gente sigue líderes. Los seres humanos seguimos, hombre, tanto así que en la vida secular no se andan investigando cuáles son los ideales. Por eso es que el comunismo pegó golpe, Hitler pegó golpe. ¿Por qué? Porque los seres humanos ni investigan si la idea está correcta. Ellos siguen el carácter del individuo. O sea, la idea de Hitler, hermano. La idea del comunismo. La idea de la rebelión. Por eso es que la tercera parte de los ángeles se vino del cielo, porque la idea de rebelión de Satanás con el carácter de este ángel, dijeron, parece que este es mejor que Dios. Vea qué importante, por eso le dije, para caminar con Dios se necesita tener el carácter de Dios, porque los seres humanos siguen líderes. Y líder no es un nombre o una responsabilidad, es carácter del individuo. Usted no puede ser líder de ninguna iglesia, pero te sigue la gente. Entonces dice que vaya adelante. ¿Por qué? Porque hay otro problema. Los seres humanos siempre queremos que alguien más vaya haciendo las cosas. Por eso es que cuando el pastor la deja de hacer, dice, ¿el pastor por qué no va? Si todo el mundo se queja, ¿y el pastor por qué no va a evangelismo? Solo dice que hay que ir a evangelismo y él no va. Claro, pues la gente no sabe que ya lo hicimos en otro tiempo nosotros parados en las plazas todos los días. Y que hoy hay líderes que van. Pero aparte de eso, ¿por qué lo dicen? Porque la gente siempre quiere que alguien haga las cosas. Y Dios conociendo, Moisés conociendo a Israel, sabía que se necesitaba un hombre fuerte que mueva a Israel, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa con los pueblos que no tienen pastor? Se dispersan, pecan, van por donde quieran. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. No es solamente musculatura o físico, espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eliezer y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca.
O sea, Moisés está diciendo, ¿saben? Así como me respetan a mí, lo van a respetar a él. Quien no lo respete, lo fusilo. Dignidad de Moisés, autoridad, está diciendo la Biblia. Y pondrás de tu dignidad, y se pondrá delante del sacerdote Eliezer, y le consultará por el juicio del Urim, por lo cual consultaban a Dios, delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él, o sea de Josué, entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eliezer y de toda la congregación. 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hace algún tiempo ya Dios había seleccionado a Josué. Claro, hoy murió Moisés y él está decepcionado, él está triste, pero Dios viene a hablarle con fuerza. ¿Por qué? Porque no puede estar frustrado, porque ya lo había llamado. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 1? O sea, Dios había dicho que a Moisés que Josué sería su sucesor. Y acá en Deuteronomio tenemos, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Vamos hasta el 8. Y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Acá Moisés está comunicando al pueblo lo que Dios le había dicho. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, que son los reyes que se opusieron después de haber cruzado el mar, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos, cobra ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hace algún tiempo Dios había llamado ya a Josué. Y este es el peor fracaso de los cristianos, de saber que Dios me ha llamado y estar frustrado, desanimado, sin fuerza, sin saber qué hacer. Entonces, fíjense que hay elementos sobresalientes en esta elección que Dios hace elección soberana que Dios hace de Josué. Estamos ya concluyendo. Ni Números, ni Deuteronomio, ni Josué hallamos que Dios haya hecho una invitación para pedir el consejo del pueblo. A ver, colaboren conmigo, dice Dios, quiero elegir a alguien. ¿Me ayudan? Porque hoy las iglesias son democráticas. Hay que votar para ver quién va a dirigir la obra. Acá encontramos que el llamamiento es soberano de Dios. Y es Él, el Dios de los espíritus, el que conoce el carácter del otro individuo. Y dice, en este hombre hay espíritu, ya con las características que Moisés lo está describiendo, Moisés con el espíritu de Dios. Dice, tú tienes que llamarte un hombre con estas características. Moisés le está ayudando a Dios, ¿no? Como que si Dios no sabía. Pero no hay, mis hermanos, ninguna participación o colaboración ni del pueblo ni de Josué, sino que Dios decide. Ni a Josué ni al pueblo le da esa oportunidad de poder
elegir, sino que la selección queda en manos de Dios, que es soberano y que es sabio. Y que Él sabe por qué nos ha llamado y por qué nos ha ungido y por qué nos ha dado una responsabilidad. Cada vez que Dios elige a alguien, y esto nos debe de motivar, decía Kathryn Kuhlman, que tienes que darte cuenta que alrededor tuyo hay 1000 personas mejor que ti. O sea, ningún servidor del Señor debe sentirse como la única Coca-Cola del desierto. O que Dios me llama a mí porque acá no había nadie. No. Alrededor tuyo hay 1000 mejores que tú. Simple y sencillamente Dios sabe en su soberanía y en todo lo sabio que Él es, por qué nos dio esa responsabilidad a nosotros. Amén. Habían 2 hijos de Moisés que vivían todavía. El caso, por ejemplo, de Gersón y Eliezer, que según algunos críticos, bibliólogos, deberían de haber sido considerados para ocupar el cargo de su padre, porque habían caminado con Moisés también. Pero Dios no los sugiere, ni Josué tampoco. De repente, si a Josué le hubiera tocado elegir, a lo mejor elegía o sugería que fuera elegido Fines, que era el sacerdote del pueblo en ese tiempo, el sumo sacerdote. Pero toda la responsabilidad de la elección y del llamamiento cae sobre Dios. Y esta aceptación de Josué es importante también. ¿Por qué? Porque no se niega a Josué. ¿Qué es lo que tenemos que tener todos los hijos del Señor? Cada vez que Dios nos llama, no nos tenemos que negar. A veces, no sé, bueno, hoy se pide revelación por todas partes, ¿no? Esperando una negativa para no hacer lo que Dios ha mandado. Yo considero que si nosotros somos cristianos y somos íntegros con Dios, tenemos que estar dispuestos cada vez que Dios nos llama para servirle al Señor y para ser íntegros con el llamamiento que Dios nos está dando. Lo que más nos debe motivar es esa presencia divina que Dios ha dicho: yo estaré contigo, como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Esto tiene que ser el impacto para todo cristiano, que no estamos solos, que el Señor está siempre con nosotros. Póngase de pie, por favor. Nos faltó todavía ver por qué. ¿Por qué tenemos que aprender el esfuerzo y la valentía? Del por qué Dios le dice: levántate, ponte sobre tus pies. ¿A qué se refiere cuando dice fuérzate y sé valiente? Que es interesante, pues no tiene nada que ver con lo físico. ¿Sabía usted que cuando la expresión del hebreo cuando dice fuérzate, tiene que ver con tener fuerza en las manos para apoyarse o tomarse de algo? O sea, en pocas palabras, lo que Dios le está diciendo a Josué es: ¿en quién te vas a apoyar? Apóyate de Dios. No está hablando de fuerza física, está hablando de la confianza que el hombre debe tener en Dios para aferrarse a Dios. Hay que estar aferrado a Dios, y eso es el esfuerzo. Y sé valiente se deriva del hebreo también, que tiene que ver con tener fuerzas en los pies, en las piernas, porque la valentía se demuestra ahí. A ver, cuando nosotros enfrentamos una dificultad, ¿qué es lo que nos comienza a temblar? Las patitas, decimos en salvadoreño. Los palillos bailan por dentro. Hay una tela que se llama de jersey, y dice, esa tela se mueve con el viento. Y aquel estaba temblando y le dice: ¿por qué tiembla? Le dice: yo no tiemblo, el pantalón que es de jersey. Sea valiente tiene que ver con eso. Firme, y está relacionado con lo que Pablo enseña en los Efesios,
que le dice a los cristianos: portaos varonilmente. Y en la expresión mía es: sea hombre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sea hombre. No se corra. Firme. Toda mi vida temblé. Toda mi vida he tenido miedo, hermano. Miedo. Yo he temblado. Yo he hecho unas cosas increíbles que yo he querido desaparecer, que la tierra me tragara. Cosas feas que van contra mi carácter, como por ejemplo tirarse de un avión. Es horrible. Usted ve el vacío para allá, hermano. Eso es feo. Usted quiere: ¿para qué me metí en esto? Y al final le pegan una patada y usted sale volando. Y después uno dice: yo soy paracaidista, yo me tiré de un avión. Pero las patitas temblaban. Todo lo que yo haya hecho en la vida, todo he tenido que temblar y sufrir. He tenido miedo y estaba ahí aparentando que no. Lo he hecho porque yo siempre he dicho: si otro lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Esa ha sido siempre mi motivación. Si aquel lo hizo, pues si existe igual a mí, pues. Y aunque me muera, ¡boom!, me he tirado. A la fin lo he hecho y después pero nadie sabe que estaba temblando. En Dios yo he temblado. Y hay cosas que me desafían. Y hay cosas que son difíciles. Como resolver problemas. Para mí, hermano, resolver problemas. Resolver este problema de Richón. Yo vengo sufriendo desde agosto. Una aflicción, una preocupación, una desesperación. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo solucionamos esto? Señor, ayúdanos, guíanos. Una cosa que solo mi esposa y yo. Y se sufre hasta el último momento. Y uno tiembla y uno dice: ¿por qué me llamaste a esto? ¿Por qué yo no sirvo para esto? Y hay razones, y es lo que Josué está mostrando. Josué está desanimado y tirado ahí. Dice: yo no hay qué hacer, y hoy ya no está Moisés, yo no sé qué hacer. Pero Dios viene y le dice: levántate, porque yo te he llamado a ti, porque yo te he preparado a ti. Y después podemos ver toda la escuela de Josué, donde él aprendió que sabía que la tarea que Dios le está dando no es una cosa que la tenemos que resolver nosotros humanamente, porque el miedo y la preocupación es cuando nosotros nos aferramos: ¿cómo hago yo humanamente a resolver esto? Pero cuando te das cuenta que es una tarea de Dios y que es una tarea en conjunto con Dios, entonces se solucionan las cosas a la manera de Dios. Porque a nuestra manera pudieran terminar de otra manera, pero a la manera de Dios deben terminar así. Pero es un desafío y hay que temblar y hay que sufrir. Y esto a veces la gente no lo entiende, las congregaciones no lo entienden. A veces acusan a los pastores, a los líderes: ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué acá? Porque no entienden el fondo del problema y de todas las cosas que hay que sufrir. Es lo mismo que sufrió Josué. Y no tenemos excusa. Y esto va para todos los niveles de servicio que se hacen en la iglesia. Porque no es que Dios viene a preguntar: ¿y qué te parece? ¿Quieres hacerlo? ¿O quieres ir? Por favor, levántate, te veo desanimado. Tómate ¿qué hay para levantar los ánimos? ¿Un café? Porque hay hermanos que a tomar café van para alentar el espíritu, para drogarse tal vez. ¿Qué hay, hermano? Nada te puede levantar el espíritu, solo la convicción de lo que Dios te ha prometido. Dios lo dijo y en tu nombre, Señor, se hará. Entonces váyase con esto en su corazón esta mañana. Váyase con esto. Para caminar con Dios necesitamos tener el carácter de Dios, porque toda comisión que Dios nos dé refleja el carácter de Dios. La comisión que Dios le da es dura. Ahí está. Ahí está. Ellos pueden ver del otro lado del Jordán, pueden ver a Canaán. Ahí está. La primera ciudad que se encontraba, ¿sabe cuál era? Josué capítulo 6, Jericó. Y Jericó era la ciudad más fuerte, que ya había sido espiada por el mismo Josué. Impenetrable, con sus murallas anchas, su ejército. La mujer les dijo: están armados, tienen miedo, pero están armados, los están esperando.
Josué lo sabía, había sido parte de los 10 espías. Sí, ahí está. Y Dios le dice, te voy a mostrar la comisión que te doy desde acá. Dice, pasa la cuerda por acá, por esto y va por acá. Y le da todos los linderos de la herencia. Y le dice, esa tierra está en manos de otras naciones y ejércitos. Tú la vas a conquistar y se la vas a entregar al pueblo. Esto no era una paseata, no era turismo, hermano. No es que pasemos al otro lado y hoy vamos a caminar y marchamos en el nombre del Señor, ¿verdad? No, ahí había que preparar armas, ejércitos, concientizar a la gente, meter a la gente a la batalla, concientizar que unos van a sobrevivir y otros van a morir. Por eso es que usted ve como pastor, siempre le digo, tenga presente que usted se va a morir tarde o temprano. Yo no, usted sí. Pastor, y si me muero del COVID, le tocó, papá, se fue con el COVID. Hay que tener presente que nosotros como servidores vamos a morir, aunque no querramos. Pero antes de morir queremos hacer la obra de Dios. Entonces ese trabajo no es fácil. No es fácil que le toca motivar a las tropas, mis hermanos, para que salgan. Usted ve que las tropas salen de los cuarteles y salen gritando, ¡ah! Un grito como tigre, ¡ah! Y van contentos a pelear. Pero alguien les ha lavado el cerebro. Allá es motivación, acá en Dios es certeza y convicción de lo que Dios ha dicho. Y entonces unos vamos a sobrevivir, otros van a caer, pero vamos a hacer la obra de Dios. Pero ese carácter se necesita tener. Quiero que cierre sus ojos esta mañana. Todo lo que Dios te pida. Esto puede